Qué gusto de verlos, hermanos. Buenas tardes. Qué caras tan sonrientes el día de hoy. Va muy bien y muy acorde a la primavera. Qué gusto de verlos el día de hoy y qué alegría que el Señor nos tiene con bendición. Pues vamos a empezar en la palabra del Señor el día de hoy. Recordarán ustedes que el lema de este año es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad, en nuestra debilidad. Cuando nosotros nos reconocemos débiles, entonces somos fuertes en el Señor. Así es que ese es el lema de este año, y en este mes nos toca hablar acerca del tema de la confesión. ¿Qué es la confesión? Es reconocer que cometimos un error. Eso es una confesión. Y una confesión legal es cuando nosotros somos llevados a juicio ante un juez y debemos reconocer que cometimos un error. Y esto de la confesión es algo no muy sencillo, es algo muy difícil, porque muchas veces fallamos, y de las veces que fallamos, no muchas veces, más bien pocas veces, reconocemos que fallamos. Y eso de reconocer que fallamos ante nuestro esposo, nuestra esposa, o nuestros hijos, o nuestros padres, o ante el pastor, o ante quien sea una persona, es difícil. ¿Qué tanto será el confesarnos delante de un juez? De un juez que representa la justicia y la verdad. Y ahora hablando en términos de que nos confesemos delante de Dios, todavía está más difícil. De por sí, pues Dios lo sabe todo, y a Él no le podemos tomar el pelo. A las personas les podemos tomar el pelo. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios, ¿cómo engañarlo? No podemos. No podemos. Y a pesar de que sabemos que Dios sabe, hasta parece trabalenguas, nosotros sabemos que Dios sabe que fallamos, aún así nos cuesta trabajo reconocerlo delante de Dios, es decir, confesar. Confesar ante una esposa o un esposo es difícil. Confesar ante los hijos es también difícil. Confesar ante un juez pues está más difícil, porque dice un refrán que en el pecado va la penitencia. Si yo estoy ante un juez porque me pasé el alto y voy y reconozco que me pasé el alto, ¿qué va a suceder? Me van a infraccionar, me van a imponer una multa, o me van a poner horas de trabajo social. De alguna forma hay una consecuencia de haber fallado, de reconocer que fallamos, pero también hay una liberación. Y muchas veces no vemos que cuando nosotros confesamos y recibimos la retribución a nuestra falta, somos liberados. Y esta es la parte que nosotros deberíamos de considerar muy seriamente. Muchas veces como personas, pero ni de chiste, reconocemos que cometimos un error. Nunca, jamás. Y hay hombres y hay mujeres que les gusta siempre tener la razón. Y a veces cuando no tienen la razón, pues la arrebatan. Y nunca pierde. Pero esta actitud no le agrada a Dios. Vamos a orar. Padre, en este momento venimos a tus pies. El día de hoy, Señor, tú vas a hablar a nuestros corazones. Y sabemos, Padre, que hay cosas que tú quieres mejorar en cada uno de nosotros. Y también nosotros queremos, Señor, mejorar. Queremos cambiar para ser más como
tu Hijo, para ser humildes, para ser sencillos, para vivir en la verdad y no en la mentira. Y te rogamos, Padre, que esta palabra caiga en corazones fértiles y que dé fruto en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones contigo, Señor. Y que tu gloria resplandezca en nuestras vidas. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestro mensaje basado en la primera carta del apóstol San Juan. Y para empezar, vamos a recordar la tabla del 33. ¿Ya se la saben? ¿La tabla del 33? Más o menos. 33 por 1 es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 33 por 2. ¿Cuánto? 66. ¿Y qué evento está asociado con el año 66? 67, 70, por ahí. La destrucción de Jerusalén. Y es la tabla del 33, ¿verdad? 33 por 3, ¿cuánto da? Fue aproximadamente el tiempo en que Juan escribió su primera carta estando en Éfeso, antes de ir a su cautiverio a Patmos. Entonces, yo les pregunto y ustedes me responden, 33 por 1. Muerte y resurrección del Señor Jesús. A ver, otra vez. 33 por 1. 33 por 2. Sí, 33 por 3. Juan escribió su primera carta. Bueno, miren, de que murió el Señor Jesús, aproximadamente en el año 33, al año en que Juan escribió la primera carta, aproximadamente ¿cuánto tiempo pasó? 33 por 2, aproximadamente 66 años. Y en 66 años el evangelio puro que enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a sus apóstoles empezó a degradarse. Y empezó a degradarse por las falsas enseñanzas, por los falsos maestros. De manera que entonces Juan escribe esta carta dirigida a las iglesias cristianas que están fundadas en la fe y en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Una de esas falsas doctrinas y que hasta el día de hoy sigue vigente en muchas iglesias que se dicen cristianas, es el gnosticismo. Y el gnosticismo tiene 3 afirmaciones básicas que son falsas, falsa enseñanza. La primera, que la materia es mala. Y cuando yo estaba pensando en esto de que la materia es mala, que ellos piensan que toda la materia es mala, yo me puse a pensar en un jugo de naranja. Me puse a pensar en unos tacos. ¿Son malos? No. Hay cosas materiales que son buenas, así como hay cosas materiales que son malas. Pero no podemos decir, afirmar o sostener que toda la materia es mala. Aquí en la palabra del Señor dice que Dios todo lo hizo bueno. Y si Dios hace las cosas buenas, entonces la materia es buena. La materia es buena. Entonces, este cuerpo, ellos decían que por ser materia es malo. ¿Y ustedes creen que el cuerpo es malo? Pues yo veo que nos hace mucho bien. Ahora, hablemos acerca del espíritu. Ellos dicen que todo espíritu es bueno. Y yo les pregunto, si no tuviéramos ningún conocimiento espiritual, pero sí conocemos el mundo material y sabemos que hay cosas materiales buenas y cosas materiales malas, entonces la pregunta es, tratemos de inferir, ¿todos los espíritus son buenos? No. Hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Entonces, estas cosas que decían estos torcedores del evangelio eran falsas enseñanzas y siguen siendo falsas enseñanzas.
Entonces, por un lado dicen, el cuerpo, carnal, el cuerpo de carne es malo, pero el espíritu es bueno. Y para desarrollar ese espíritu, entonces viene la mente y adquiere conocimiento y entonces crece el espíritu. Pero son partes, aunque interdependientes del cuerpo, pero son partes diferentes y están íntimamente relacionados. Entonces ellos decían que al adquirir conocimiento, en ese momento nosotros crecemos espiritualmente, pero pues ya no tiene ninguna importancia el cuerpo. Y esto pues no es cierto. De manera que de estas falsas enseñanzas encontramos 3 afirmaciones. Número 1, afirmación falsa de los gnósticos, que el Señor Jesús no se encarnó porque la carne es mala, según ellos, pero estamos nosotros analizando y concluimos que la carne, no toda la carne es mala, no toda la materia es mala. Y entonces esta afirmación de ellos es falsa. Otra afirmación falsa es que Jesús fue un fantasma que parecía tener cuerpo humano. Fantasma. Ellos no, según ellos, Jesús no vino en carne. Y al no haber venido en carne, pues están destruyendo todo el plan de salvación. Porque sabemos que el Señor Jesús se hizo carne y por amor a nosotros vivió y padeció para alcanzar el perdón para cada uno de nosotros. La tercera afirmación falsa de ellos es que el Señor Jesús era un fantasma con doble personalidad, que a veces se hacía espíritu y a veces se hacía cuerpo, y él hacía lo que él quería y como él quería. Y esto no es cierto. El Señor Jesús fue carne y hueso y tuvo un espíritu, así como nosotros tenemos carne y hueso. Y tenemos un espíritu y también tenemos una mente, y los 3 están interrelacionados, los 3 son interdependientes. Entonces Juan escribe la carta a los creyentes y les dice, no se dejen engañar, esto es mentira, esto es falso. Acuérdense, hermanos, que hay unidad entre el Padre y el Hijo, y el que conoce al Hijo, entonces conocemos al Padre, porque el Hijo nos muestra al Padre. De modo que nosotros que creemos en Jesús y que conocemos al Señor Jesús, podemos afirmar con toda confianza, con toda seguridad, así como David, yo conozco al Padre por medio del Hijo de Dios. Gocémonos y alegrémonos en el perdón que nos da el Señor Jesús y en su gracia. El Señor Jesús nos enseñó, nos enseña y nos dice constantemente, cree en mí y aunque estés muerto vas a vivir. El perdón de nuestros pecados viene por creer en el sacrificio del Señor Jesús, y ese sacrificio se convierte su muerte como si fuera la nuestra. Y a través de creer en el Señor Jesús es que nuestros pecados son perdonados y que el Señor Jesús transforma nuestro destino eterno. Caminemos en la luz de la justicia de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús es la luz, y en el momento que aparece la luz, las tinieblas desaparecen. Y esto, pues basta que en la noche prendamos un foco y vemos que esto es la realidad. Cuando estamos a oscuras, lo que vamos tocando no sabemos si puede ser bueno o no puede ser bueno. Pero cuando hay luz, inmediatamente diferenciamos. El que está en la oscuridad no sabe diferenciar entre el bien y el mal, porque está en la oscuridad. Pero cuando viene la luz, que es nuestro Señor Jesús, pero así, en el acto, sabemos que esa es una víbora y no la voy a tocar.
Sabemos que ahí está una araña y no la voy a agarrar. ¿Por qué? Porque estamos en la luz. Sabemos que si nos están tratando de enseñar cosas falsas, nosotros inmediatamente las vamos a rechazar porque tenemos la luz del Señor Jesús en nuestro corazón. De manera que es importante que cada uno de los hijos de Dios mostremos amor fraternal hacia los demás. Si no mostramos amor fraternal hacia los demás, pues es mentira que amamos a Dios. No conocemos a Dios. Y esto es algo que tenemos que entender. Es uno de los más simples rudimentos de la fe cristiana. Que el que no ama a su hermano, pues mucho menos va a amar a Dios. El que no ama a sus padres, pues mucho menos ama a Dios. El que no ama a su esposa, pues mucho menos va a amar a Dios. Son las cosas más simples y más sencillas de venir a la luz del Señor Jesús. Cuando nosotros empezamos a amar a los que están alrededor nuestro, la luz del Señor Jesús también viene a nosotros y entonces aprendemos a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Qué hermoso vivir en la luz. Juan también les dice a los hermanos, no amen el mundo ni a los anticristos. Y les dice, prueben los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Prueben las enseñanzas, si son o no son de Dios. De manera que entonces, pues aquí en esta carta, el apóstol Juan está atacando 3 de las falsas enseñanzas que estaban creciendo y desarrollándose en ese tiempo y que hasta ahora siguen dañando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuál es la primera afirmación falsa? La primera es, puedes tener comunión con Dios y seguir viviendo en pecado, en inmoralidad, en maldad y en tinieblas. Ellos, los gnósticos, los que piensan que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno y que la salvación se alcanza a través del desarrollo intelectual, pues están completamente equivocados, porque ellos entonces dicen, si yo adquiero conocimiento, entonces me supero espiritualmente y en ese momento se desprende mi cuerpo. Entonces dicen, ahora sí puedes. Falsamente, insisto, falsamente lo dicen, puedes tener comunión con Dios y seguir viviendo en pecado. Y lamentablemente hay muchas iglesias que así lo enseñan, así lo practican y así aceptan a la gente. Y esto no es de Dios y tenemos que tenerlo bien claro, hermanos. El Señor Jesús vino, nació, murió, renunció a su deidad porque había un verdadero problema, porque estábamos verdaderamente perdidos y sin esperanza. Si no hubiera sido así, ¿ustedes creen que Dios hubiera permitido que su hijo sufriera todo lo que tuvo que sufrir? De ninguna manera. Y el Señor Jesús vino, caminó sobre la tierra, sufrió, tuvo las mismas necesidades, padeció las mismas cosas que nosotros, pero todo es con el fin de que nosotros, los que hemos creído en Cristo, si queremos tener una comunión, tenemos que tener bien clarito, pero bien clarito que necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Si no cambiamos, no hay comunión con Dios. Por supuesto, Dios nos encuentra a través de nuestro Señor Jesucristo en pecado, nos perdona. Y después de que nos perdona, Él espera que dejemos de hacer lo anterior y que ahora hagamos cosas diferentes, mejores, guiados por el Espíritu. Pero ahí es a donde me engancho a lo que les estaba explicando, de que es muy difícil reconocer que hemos fallado, es muy difícil reconocer que hemos errado y es muy difícil aceptar que tenemos la necesidad de cambiar y de mejorar. Por eso, lamentablemente, dice en Juan 3 que amaron más la oscuridad que la luz, que amaron más la mentira que la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo.
La otra falsa enseñanza, la segunda falsa enseñanza que está atacando aquí el apóstol es: tu naturaleza no tiende al pecado y no puedes pecar, no vas a pecar. Vamos a Primera de Juan en el capítulo 1, porque la base del día de hoy está en Juan. Primera carta, capítulo 1, verso 6. Dice: si decimos que tenemos comunión con el Señor Jesús, pero andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Repito, si decimos, Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Primera de Juan 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con Dios, fíjense, habla del verbo decir. Si decimos, ¿con qué órgano decimos? ¿Con qué órgano de nuestro cuerpo decimos? ¿Mande? Con la lengua. Si yo ando hablando y a todos les ando diciendo, yo tengo comunión con Dios, yo tengo comunión con Dios, yo tengo comunión con Dios. A todos les ando diciendo, yo soy hijo de Dios y yo amo a Dios, y a todo mundo le ando diciendo. Pero dice aquí que si ando en las tinieblas, es decir, si estoy practicando el pecado, la maldad, la iniquidad, la inmoralidad, aunque aquí hay una oposición, mis palabras contra mis hechos. Si mis hechos no concuerdan con lo que yo estoy diciendo, entonces, ¿qué dice aquí? No practicamos la verdad y estamos mintiendo. Y esta es una enseñanza que todavía se enseña en las iglesias y cada día gana más adeptos. ¿Por qué? Porque es más fácil creer que venimos a la iglesia, cantamos, oramos, y para sentirme mejor también doy el diezmo, pero de todos modos voy allá en mi casa y hago lo que se me da la gana. Voy al trabajo, hago lo que se me da la gana. Voy a la escuela, hago lo que se me da la gana. Y no hay nadie que me frene, ni me refrene, ni me detenga, porque el que sabe y el que puede y el que entiende y el único que piensa soy yo. Todos los demás están equivocados. Y esto es algo muy grave y es algo en lo cual nosotros hacemos a un lado lo que es la confesión, es decir, el reconocer que cometimos un error o reconocer que fallamos. Dice en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, voy a ir ahora, hace rato fue la clase de matemáticas, ahora voy a ir a la clase de español. Entonces, en la clase de español el día de hoy vamos a conjugar el verbo decir y el verbo tener. Aquí entonces sería yo digo, tú dices, él dice y nosotros decimos. ¿Y en qué tiempo está? Está en presente. Y luego el otro, ¿mande? ¿Presente progresivo? Presente continuo, es presente continuo. Y luego el verbo tener dice, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, ellos tienen, también está en presente continuo. Ahora miren, noten por favor este detallito. ¿Quién está escribiendo estas palabras? Juan. ¿Qué edad tenía Juan? Ya era un viejito. Ajá, ya era un viejito. Y él conoció al Señor Jesús. Y él anduvo con el Señor Jesús, y él caminó con el Señor Jesús, y él fue discípulo de Jesús, y él fue apóstol del Señor Jesús. Pero Juan está diciendo, si decimos, no está diciéndoles solamente a los demás, él está incluyéndose a sí mismo, porque dice nosotros. Si nosotros decimos que nosotros
no tenemos pecado, nos estamos engañando. Pregunta, ¿por qué? ¿Cómo es posible que el apóstol que tenía 70 o quizás 80 años de edad, cómo es posible que él está diciendo, si decimos, ¿por qué se incluye él? Y luego dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿por qué se incluye él? ¿Acaso él no era lavado por la sangre del Señor Jesús? Sí. Por supuesto que sí. Y entonces, ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está el problema? Pues lo que pasa es que la carne es buena, pero está contaminada por el pecado, mis hermanos. Y mientras estamos en la vida, hay inclinación aún de hacer el mal. Por eso es que necesitamos venir a confesarnos delante del Señor. Dice Juan, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nosotros nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto lo incluye a Él. ¿Qué significa esto? Que mientras estamos en este cuerpo, tenemos la tendencia aún a fallar. Tenemos aún la tendencia a pecar. Ahora, por favor, también diferencien, y esto está ampliamente diferenciado en el Antiguo Testamento. Una cosa es pecar por error y otra cosa es pecar deliberadamente. Para el Hijo de Dios ya no hay lugar para estar pecando deliberadamente, pero puede ser que por error fallemos, que por error lleguemos a pecar, pero si llegamos a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero para poder llegar al perdón, entonces necesitamos ir a la confesión, es decir, a reconocer que fallamos y que cometimos error. Y si nosotros fallamos y nosotros reconocemos y nosotros pedimos no el castigo, sino el indulto, el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos va a perdonar. Pero es necesario que nosotros confesemos. También hay lugares en donde no se enseña la confesión y hay lugares donde se enseña la confesión, pero hacia otra persona. Y yo me acuerdo, aquí está en los evangelios, está muy claro que aún los sacerdotes decían, ¿y este por qué perdona pecados? Si nadie puede perdonar pecados, sino solamente ¿quién? Dios. Y luego después, tanto le pelearon al Señor Jesús que luego dijeron, pues, ¿por qué no perdonamos nosotros los pecados? Y entonces ya dijeron, ahora que la gente vaya a confesarse con el sacerdote. Y el sacerdote es el que le perdona y el sacerdote es que le dice, pues aviéntate unos Padres Nuestros y ya con eso síguele. El único que puede perdonar pecados es Dios, es su Hijo Jesucristo. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si no hay confesión, si no hay arrepentimiento, no hay perdón, aunque ya seamos hijos de Dios. Y esto tenemos que comprenderlo, mis hermanos. El hijo de Dios, la hija de Dios, ha de ser una persona humilde, que acepta cuando ha cometido un error. Y si así hacemos nosotros, entonces también podemos tener la confianza y la seguridad de que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Si no lo hacemos, ahí hay una evidencia de que cuando nosotros no confesamos, cuando nosotros no nos arrepentimos, entonces tengamos cuidado, porque puede ser que no seamos hijos de Dios. O puede ser que seamos hijos de Dios renegados. Salud. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo.
Él es nuestro abogado, Él es nuestro perdón y Él es nuestra salvación. Mis hermanos, yo sé que es difícil reconocer cuando fallamos, reconocer ante los demás, reconocer ante el Señor. Pero es el único medio a través del cual el Señor puede desplegar su grandísima gracia, su grandísima misericordia. Hay mucha gente por quienes oramos y seguimos orando y hemos orado, pero ellos, algunos, nunca han querido reconocer su error, su falla, su pecado, su maldad, su iniquidad. Es importante, mis hermanos, cuando nosotros oremos por alguien. Yo quiero creer que todos estamos orando por aquellos que están sufriendo en el pecado. Es importante que pidamos al Señor que los ayude para arrepentirse, que Dios les dé la gracia preveniente para que se arrepientan, para que confiesen sus pecados al Señor y el Señor los restituya. Y para nosotros mismos también, mis hermanos, es muy importante que pensemos, que reflexionemos. A través de la confesión ante el Padre alcanzamos el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros sentimos ganas de correr de Dios, es porque el pecado se está enseñoreando de nosotros o porque nosotros nos estamos dejando enseñorear del pecado. Pero así como Dios le dijo a Caín, Caín podía haberse enseñoreado del pecado y no hacer lo que hizo. Sin embargo, él le dio el lugar al pecado y el pecado lo llevó al homicidio y ese homicidio lo llevó a perder su relación con Dios. Cuidemos mucho, mis hermanos, que no perdamos la relación con Dios, porque es mejor estar con el Señor. Es mejor un día en la presencia y en los atrios del Señor que 1000 fuera de su presencia. Oremos. Padre, gracias te damos a esta hora. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces también, Señor, que somos carne, pero nosotros también sabemos que tú, Señor, nos das el poder por medio de tu Hijo Jesucristo, de su Espíritu Santo. Nos das el poder para caminar en pureza. Tú, Señor Jesús, sabías que no había otra esperanza para nosotros, sino solamente tú. Solamente tú, Señor Jesús, el Mesías, el Cristo de Dios, sabías que podías hacer algo por toda la humanidad de la cual nosotros somos parte. Y a esta hora, Señor, te damos gracias, porque a través de tu sufrimiento nosotros, sin merecerlo, alcanzamos el perdón. Padre, yo te ruego que tu Espíritu trabaje en el corazón de cada uno de nosotros, que así de pronto como cometemos el error o fallamos, así de pronto como caemos en pecado, que tu Espíritu nos redarguya, que tu Espíritu hable a nuestro espíritu, que nos inquiete, Señor, para que procedamos a arrepentirnos delante de quien hemos fallado, delante de quien hemos causado daño o ofendido, pero también delante de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tu obra por cada uno de nosotros es inmensa, es maravillosa. Es imposible de comprender todo lo que tú has hecho por nosotros, pero queremos ser cada día más como tú, y que tu gracia nos baste y que tu poder se perfeccione cuando nosotros reconocemos que fallamos y nos arrepentimos. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, fortalécenos en el Espíritu para que cada día caminemos
como nuestro Señor Jesucristo, en pureza, en santidad, en el nombre de nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.